¿El título? Sí. Un momento, que te pongo entendido. De acuerdo, ahora. Casa, ¿me das por favor? Te doy el título. ¿Me oyes? Sí, sí, adelante, adelante. ¿Sí? Sí. Olimpia. El Zeus de Fidias y el mito de Alfeo. Que no le he oído bien. Olimpia, Fidias. Zeus de Filias. No. Olimpia. Punto. El Zeus de Fidias y el mito de Alfeo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Bien? Sí. Bien. Todo bien. ¿Cómo? Todo bien. Muy bien, estupendamente. Bueno, vamos a continuar con el seminario de hoy. He puesto Olimpia, después Zeus, que es todo el siglo de oro griego, etcétera, de esa forma. ¿De acuerdo? Olimpia Olimpia es la imagen de la felicidad porque aparece en el siglo de oro griego. ¿Estamos? La Atenas del siglo de oro, es decir, ¿no? Es una de las cimas de nuestra propia civilización. La cota de desarrollo de nuestra propia, a todos los niveles, político, artístico, intelectual, que se alcanzó durante la década de este siglo V, ¿no? Ha dejado merced a la memoria de la humanidad entera, a la memoria de la historia de Occidente, y de hecho continúa aún teniendo un valor, y es por eso que hoy lo traemos aquí. La era dorada de Grecia, de la Hélade, de Fidias, de la Acrópolis, del Partenón, etc. Durante ese tiempo se construyó uno de los regímenes más avanzados políticamente y se alcanzó una de las cimas artísticas e intelectuales en el pasado del hombre, ¿no? Y para ello yo quería empezar hoy introduciéndome en esta figura artística, en esta imagen que nos presenta Fidias en el Zeus de Fidias. Pero en el Zeus de Fidias que aparece en la Olimpia, y que este Zeus no existe porque se quemó en un incendio en Constantinopla. No obstante, quedan los recuerdos de lo que es ese Zeus. El Zeus según las fuentes históricas más fiables, el aspecto más,
lo importante es la descripción del tal. A ver. Es una estatua que ocupa la totalidad del ancho de la sede del templo. Medía 12 metros de alto. Según Pausanias, Zeus aparece sentado en un trono con el dorso desnudo y un manto en torno a sus piernas. Llevaba la cabeza coronada de olivo y la mirada dirigida hacia abajo le confería un aspecto paternal. Y ahora os describo cómo es esa estatua, porque es importante tener en cuenta todos los detalles que en él se manifiestan. El oro y el marfil solo estaban interrumpidos por gemas, salvo el trono, donde también se reconocía el ébano. Animales y lirios salpicaban los pliegues de la tela. Zeus iba tocado con una corona de olivo y sostenía en la mano derecha una nice con una cinta y una corona. Debajo de cada una de las patas del trono había otras pequeñas nices como elfos danzantes. Pero entre aquellas patas ocurría algo más. Esfinges aladas transportaban en sus garras chiquillos tebanos, y Apolo y Artemis asateaban una vez más a los hijos de Niobe. Y el ojo, habituándose a la oscuridad animada, no paraba de descubrir nuevas escenas, esculpidas en los travesaños del trono. Cuanto más se miraba hacia abajo, más se multiplicaban las figuras. 29 en los travesaños, las amazonas, Heracles con sus huestes y Teseo. Un muchacho se ciñe una cinta en la frente, es Pantarque. El joven amante de Filia se pregunta, ¿no se consigue acceder al trono obstaculizado por la barrera pintadas? Aparece de nuevo Teseo y Heracles, después Pirotoo, Ayas, Casandra, Hipodamia, Esterope, Prometeo, Pentesilea, Aquiles, dos Hespérides. Otros seres asoman de la cima del trono. 3 carites, 3 horas. Después la mirada vuelve a descender por el escabel hacia el pie de Zeus y también ahí encuentra figuras una vez más. Teseo y de nuevo las amazonas y leones de oro. Descendiendo aún más los ojos por la plataforma que sostiene el inmenso Zeus y sus parásitos, se distinguen otras escenas. Helios sube a su carro, Hermes avanza seguido de Hestia, Eros acoge a Afrodita mientras sale de las olas y Peito la corona. No faltan Apolo y Artemis, Atenea y Heracles, Anfitrión, Posidón y Selene sobre un caballo. Zeus, gigante, sentado e incrustado de criaturas, se refleja sobre un suelo de piedra negra reluciente por el que corría abundante el aceite para el mantenimiento del marfil. Ninguna estatua fue tan admirada por los griegos e incluso por Zeus, que cuando Fidias hubo terminado la obra y pidió una señal del dios, soltó un relámpago de aprobación sobre el suelo negro. El Zeus Criselefantino de Olimpia fue destruido en un incendio del palacio de Bizancio en el siglo V, como he dicho.
A nosotros nos quedan las monedas de élite que lo representan y las palabras de algunos admirados visitantes como Calimaco y Pausanias. Esta es, digamos, la descripción de la totalidad de imágenes que ha contado, que corresponden a todos los mitos a los cuales, o personajes míticos a los cuales nos hemos acercado. O sea, y que están de alguna forma constituidos o representados en este Zeus de Fidia, que es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Pero que el tal Zeus no existe, sino que se quemó. Bueno, esta sería una primera aproximación a la situación o presentación del seminario de hoy. Una presentación que trato de mostrar todos los aspectos del siglo de oro griego, ¿no? Donde están representados todos esos personajes, casi no se ha olvidado ninguno, ¿no? O sea, y que ya habéis oído hablar de ellos en los anteriores seminarios, ¿no? ¿Recordáis? ¿Alguna cosa a decir? Bueno, tal vez, ¿no? ¿Cómo? Sí, digo que tal vez decir pues que hoy nos enfrentamos, ¿no?, a la felicidad, al ¿Cómo? desarrollo. No, Sí, no. hoy usted nos va a hablar, ¿no?, del siglo de oro griego. Sí. El siglo de oro griego donde va a abundar, ¿no?, un poder político más democrático, donde va a haber el deporte, donde va a haber las artes, Yeah. donde va a brillar pues la cultura como elementos de bienestar Exactamente. frente, ¿no?, a los mitos que hasta ahora habíamos visto. De acuerdo, algo así. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Y yo quería que quedara. Es como hacer una lista de todas las obras que son significativas y que han tenido un significado con los personajes y con su presencia en las artes y en las representaciones una y mil veces por diversos artistas y a través de los tiempos y para expresar, en fin, cuestiones fundamentales. Pero tú has remarcado un aspecto importante que es el aspecto de la felicidad. Y yo creo que sí, que justamente Olimpia se representa como la ciudad como la imagen de la felicidad, ¿no? Sería un poco ese, ¿sí? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Sí? No oigo. Bueno, no sé por qué. ¿Me oye? ¿No saben por qué? Pensaba, me ha venido una impresión de una luminosidad, igual es la impresión con la lectura, muy hacia afuera, pensaba. ¿Muy qué? Muy hacia afuera, muy luminosa, muy atrayente o se puede ver. Yeah. Pensaba en otra luminosidad más ligada como a la casa, al hogar, ¿A la? a la casa, al hogar. No sé Yeah. por qué me venía algo de un contraste, ¿no?, entre esta luminosidad y Olimpia, ¿no?, de
Ya. de lo que se puede llevar hacia afuera, mostrar, ¿no? Y he pensado en la casa, me ha venido la cuestión de la casa. Tienes razón, pero es que me falta la descripción de lo que todo eso significa interiormente, ¿no? O sea, es como si yo me hubiera quedado en la superficie, como si esa enumeración de datos no es más que una enumeración de datos que te quedas en la superficie, pero que no profundizas en lo hondo y en lo fundamental, ¿no? Que es lo que en ese momento yo quería continuar. ¿Sí? ¿Alguna cosa Adelante, más? ¿Eh? adelante. Sí, pues sí. Bueno, no el arte, es otra cosa diferente. ¿Continúo? Según las fuentes literarias más fiables, el aspecto más deslumbrante del Zeus de Olimpia era el religioso. ¿Estamos? Pues, como reconoce Quintiliano, Fidias había logrado añadir algo nuevo a la religión tradicional, ya que hasta entonces cada cual había tenido una idea de Zeus, hasta que Fidias fijó la idea de lo que Dios debía de ser. ¿Estamos? Completo tu añoranza o tu deseo de mayor profundidad. ¿Me explico? Quiero decir que aquí estaría la realidad. Es decir, el aspecto más deslumbrante de Zeus es el aspecto religioso. Eso es lo que era deslumbrante, lo que atraía a la gente. O sea que la escultura era un dios. O sea, y que Fidias se lo preguntó, ¿qué te parece? Y dijo, sí, es un dios. Y hubo un relámpago, ¿no? O sea, Dios contestó a la expresión literaria. Esa es tu pregunta. Y ahí hay una esencia muy fundamental. ¿De qué manera lo que hemos visto en muchos momentos, lo religioso es esa emoción que buscamos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en tantas cosas, ¿no? Esa sería un poco la idea fundamental, ¿no? ¿Cómo articular las personas, las cosas, las situaciones? ¿Sabes? Tu duda era completamente fundada, tu insatisfacción era completamente real. Tú estabas pidiendo algo más hondo después de toda esa descripción, porque si no sería como una descripción, como un marketing de venta de una tienda de arte, si quieres, pero al fin y al cabo, un marketing, ¿no? Sería. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿Continúo? Y adelante, sí, sí, ¿Cómo? ha respondido a mi inquietud. ¿Cómo? Ha dado respuesta a mi inquietud. De acuerdo. Continúo. O sea, un momento. Continúo. Según el historiador
romano Suetonio, el emperador Calígula ordenó trasladar la estatua de Zeus de Roma a Roma y que le cortaran la cabeza a la estatua de Zeus y pusieran en lugar la cabeza de Calígula. Cuando los soldados romanos enviados por Calígula iban a cumplir lo dispuesto, escucharon una terrible carcajada de Zeus y entonces los soldados se fueron aterrorizados y no cumplieron con esa orden. Quiero decir, de alguna forma, esta anécdota cumple justamente con la idea de que eso era irreemplazable. O sea, Calígula lo quería reemplazar por el poder, pero eso religioso profundo que representaba Zeus era irrepresentable y se rompe con una carcajada, es decir, con una nimiedad, o sea, con un argumento muy sencillo. ¿No? Sería un poco esta la idea en cuanto a esa idea de Calígula, ¿no? ¿Sí? Quería, para completar un poco y profundizar un poco más en esta idea de lo que significa lo que yo estoy tratando de representar, lo quiero expresar con el sentimiento general que había en torno a esta situación. Era considerado desafortunado para los griegos el que no había visto el santuario y las cosas que había en él. Es decir, es por eso que yo las he enumerado obsesivamente, materialmente, concretamente. Una por una, los personajes, las personas, las historias que representan desde los asesinatos por Apolo y Artemis de los hijos de Niobe, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eran considerados desafortunados los griegos que no habían visto el santuario y las cosas que habían en él. El Zeus de Fidias fue la última obra del escultor Fidias junto con la estatua de Atenea Partenos construida con la misma técnica. Representaba al jefe de los dioses con el ceño fruncido, porque con un levantamiento de la frente, según los antiguos creían, Zeus gobernaba el mundo. Con el ceño fruncido hacía temblar al Olimpo. Es decir, que de alguna forma Zeus, esa imagen de Zeus era como algo vivo y que tenía el ceño fruncido, y ese ceño fruncido tenía un significado muy fundamental. También Pausanias dice en un momento que la mirada de Zeus hacia abajo era mirada paternal. O sea, como si hubiera muchos elementos humanos dentro de esta figura. ¿Me explico? Bueno, incluso los antiguos habían acusado a Fidias de que había violado las reglas de las proporciones. Había construido un Zeus que sentado, casi con la cabeza tocaba el techo, no se podía levantar, si se levantaba rompía el techo, el tal Zeus. Y había violado de alguna forma las reglas
las reglas del arte. Había, por otra parte, se contemplaba por otra parte, su contemplación, la contemplación, comentan aquí, debió ser un acontecimiento emocionante y excitante. Hay una referencia del siglo II a.C., un general romano que se llama Emilio Paulo se aterrorizó al ver la estatua, el general, y expresó la opinión de que solo Fidias recreó el Zeus de Homero. Daros cuenta de qué manera se articula el arte, se articula la política, se articula la literatura. Y aquí este personaje, este general romano, Emilio Paolo, se aterriza al ver la estatua y dice, el Fidias que reconoce es el Fidias de Homero. O sea, es un Fidias literario. O sea, no es un Fidias divino, es un Fidias literario, es un Fidias artístico. O sea, es un Zeus artístico. O sea, ¿me explico? O sea, incluye todos esos elementos. Eso que tú añorabas, que no estaba descrito en mi descripción primera, va apareciendo de esa forma cada vez. ¿Me explico? ¿Entendéis? ¿O es complejo? Otra. No, que me he quedado ¿Cómo? con una. Ha ¿Cómo? pasado por encima. ¿Cómo? Pero ¿Ha pasado? ha habido. Que ha pasado por encima, pero ha dicho algo sobre esta fragilidad de esta. Con una risa, con algo nimio, ¿no? Había una fragilidad, ¿no? Pensaba que se destruyó, que con algo pequeño, ¿no? Como una risa, creo que decía, ¿no? Sí. Que se destruyó, la estatua, ¿no? Quedó, he entendido bien, ¿eh? Sí, no entiendo tu pregunta. No, decía que como algo de la fragilidad, ¿no? De esa espiritualidad, de ese Zeus, ¿no? De esa capacidad, ¿no? Pero al mismo ¿Dónde veías tiempo la que fragilidad? frágil. ¿Eh? ¿Dónde veías la fragilidad? Porque me ha parecido entender algo de una risa, ¿no? De la risa, ¿Cómo? ¿Qué? de la risa, ¿no? Que con una Sí, risa, sí. algo nimio, o no sé si no lo he entendido bien igual, ¿eh? ¿Cómo? Igual no lo he captado bien, ¿eh? No, es que igual no lo he tomado bien, pero me ha parecido entender que ¿Qué? había algo que había hecho que se destruyera, ¿no? Que se perdiera. No entiendo. Igual Enrique me ayuda. Sí, sí, No yo creo oigo. que Sí. sí, no. ¿Cómo? Yo creo que Aiziber no lo ha entendido en el mismo sentido que lo he entendido yo, ¿no? Sí, Yo creo que Zeus, con su carcajada, lo que sí, hizo es asustar a los soldados que sí, tenían el cometido de cortar la cabeza de la estatua para sí, poner la cabeza de Calígula. sí. Y que de alguna manera no es tanto una fragilidad, sino al contrario, ¿no? Es que no caben sucedáneos, Ya, solo cabe lo auténtico, de solo acuerdo, cabe lo sagrado, de solo acuerdo. cabe, ¿no? Exactamente. Dios. Ese es el tema. Ese es el tema. Lo he entendido mal, perdón, disculpa, ¿Eh? Gracias, ¿Cómo? Enrique. De nada. Sí, 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 sí. Adelante, adelante, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo?
Adelante, perdón, Adelante. que no lo he acabado de captar bien. Hay una precisión en torno a todo este asunto continúan todas las sugerencias, todos los pensamientos son en torno a la valoración de esa imagen y de esa cosa que está ahí, ¿no? Dice, Filón dice que solo por esta imagen los dioses habían inventado el marfil. O sea, los dioses inventan el marfil por la existencia de esta imagen. O sea, la existencia de esta imagen es porque los dioses han inventado el marfil para que se haga esa imagen. Y establece una diferencia entre otras obras de arte, pero la imagen de Zeus no es una imagen de cualquiera, porque es una imagen... hay obras que son increíbles, dicen algunos autores, pero lo importante de la imagen de Zeus es que es una imagen sagrada. Y esto es lo que de alguna forma maravilló al mundo, ¿no? Es decir, que la idea esencial es la idea de lo sagrado. Y hago una última apreciación. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Y 34. Han pasado 34 minutos, nos quedan 25. 34 minutos. De acuerdo. Vamos a ver entonces. Para completar un poco esta imagen, porque nos queda claro entrar en el mito en el otro mito, el mito de Alfeo. Los modernos permanecen temerosos y perplejos ante las descripciones. Demasiados colores, demasiados fasto oriental, la sospecha de una falta de gusto por parte de Fidias, según los modernos, ¿no? O sea, después de toda la descripción que yo he dicho, los modernos dirían es una falta de gusto. Es posible que Fidias, en su empresa más ambiciosa, perdiera todas las cualidades que se admiran en los frisos del Partenón. Es decir, aquí lo critican al revés, diciendo qué mal gusto es toda esa serie de imágenes, de figuras, de personajes, etcétera, etcétera. El error de los modernos consiste en considerar al Zeus de Fidias una estatua en el sentido de que es una estatua el Hermes de Parasiteles. Me explico. Es que no es una imagen, y lo dice ahora. Y en cambio, era otra cosa, el Zeus de Fidias. Encerrado y resplandeciente en la celda del templo, el Zeus de Fidias quizás se parecía más a un dolmen, a un betilo, a una piedra caída del cielo a la que se hubiera agarrado para vivir los restantes dioses y los héroes. Sobre el oro y sobre el marfil pululaba el movimiento de un hormigueo. Daros cuenta que hace una descripción completamente diferente, ¿no? Zeus no subsistía salvo como soporte de animales y de lirios, de arcos y de pliegues, de viejas escenas siempre repetidas. Pero Zeus no era únicamente aquel inmóvil guardián sentado en el trono. Zeus era todas aquellas escenas, aquellos gestos confusos y emaluderados que alteraban su cuerpo
y su asiento en minúsculos estremecimientos. Y escuchar, Fidias había demostrado, sin quererlo, que Zeus no puede vivir por sí solo. Había mostrado, sin quererlo, la esencia del politeísmo, que es un poco toda esta especie de crucigrama que parece que representa, o de acertijo que representa el seminario de hoy, presentándolo a través de la imagen de Zeus. ¿Me explico? ¿Se entiende ahora un poco más? Sí, 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 adelante, adelante. ¿Mm? Adelante. Adelante. Bueno, después ya lo miraréis. Lo que quería es, de alguna forma, con este juicio, acabar con la figura de Zeus que estaba en Olimpia, que de alguna forma representa todas las emociones del ser humano, todas las debilidades del ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Y continúo. Empezamos para abrirnos al otro tema que hoy traía, que era el tema de Alfeo. Olimpia es la felicidad de los griegos, expertos en infelicidad. En el Peloponeso, la verde espesura está encendida por una cualidad alucinatoria. Cuanto más raro, tanto más intenso y con algo de final. Todas las especies del verde se congregan alrededor de Olimpia, de la ácida fosforescencia de los pinos de Alepo a la oscura limpieza de los cipreses, a las franjas esmaltadas de los limones, a las cañas primordiales sobre un fondo de colinas de perfiles suaves, modelados por el pulgar poseidónico de los terremotos. Aquel lugar es el don de un hombre que se convirtió en río, Alfeo. Después de haberse abierto camino entre las cimas peladas y achicharradas de la Arcadia, después de haber bañado los estratos rocosos de Licayón, la montaña de los lobos y los calíbades, sobre cuya cima el sol no arroja sombra, el río Alfeo sorprende al final cuando, saliendo de la garganta de Caritena, se abre ondulación de un valle tan querido por Zeus. Los griegos no estaban acostumbrados a nombrar la naturaleza inútilmente y, sin embargo, Pausanias exalta el río Alfeo por lo menos en 3 ocasiones. El mayor de los ríos por el volumen de su agua y el más agradable a la vista. Río fabuloso para el amor, a causa de su origen. Finalmente, para Zeus, el más delicioso de todos los ríos. Bien, esta es la presentación del personaje Alfeo y su entorno, que es la naturaleza. Pero ¿quién era Alfeo? Y aquí está la historia, y aquí está el mito que hoy os explico. Alfeo, un cazador, vio a la diosa cazadora Artemis y se enamoró de ella. Y con la vana insolencia de los hombres comenzó a perseguirla. Por toda Grecia, la diosa sentía aquellos pasos detrás de ella y reía. Una noche quiso celebrar una fiesta, la Artemis, con sus amigas en Letrinos, no lejos de Olimpia. Antes de que Alfeo llegara, la diosa y las ninfas se embadurnaron la cara con arcilla. Alfeo vio surgir de la noche unos rostros blancuzcos. ¿Cuál de ellos era
el de la diosa. Entonces, el cazador, que había encontrado el valor de intentar estuprar de estrupo a la diosa, tuvo que renunciar. Desapareció sin haber realizado su intención. En sus oídos sonaba una risa cantarina y burlona. En la risa, la mujer se rieron de él, con él. Sin embargo, jamás como en esa ocasión, Artemis, la diosa más cruel, fue tan amable con un admirador suyo. Aquí Artemis cambió de actitud y fue muy amable con este admirador, Alfeo. En lugar de hacerlo descuartizar por los perros como a Acteón, que sin embargo ni se le había acercado, dejó que Alfeo se alejara ileso e iniciado. Para vuestro conocimiento, Acteón era también un cazador que estaba en el campo, vio a Artemis y la vio desnuda. Y Artemis le mandó los perros injustamente, sin haber hecho nada, solo por mirarla desnuda, le mandó los perros y lo descuartizaron y murió. Sin embargo, con Alfeo se mostró mucho más bondadosa, ¿no? Pero Artemis quería proteger al cazador. No podía donarle su cuerpo, así que eligió una ninfa, Aretusa, como vicaria. O sea, la persona que buscó se llama Aretusa. Y Alfeo comenzó una nueva persecución amorosa. En el furor de la fuga, Aretusa cruzó el mar y se transformó en una fuente cerca de Siracusa. O sea, Aretusa se convirtió en una fuente cerca de Siracusa. Esa vez, Alfeo no podía renunciar. El cazador, al convertirse en el río Alfeo, desembocó en el mar poco antes de Pirgios y vivió durante centenas de kilómetros a través de todo el mar Iónico como corriente submarina. Cuando apareció con su corona de espuma, estaba en Sicilia, cerca de Aretusa. Mezcló sus aguas con las de la ninfa. Por eso, Olimpia nació gracias a Alfeo. Por eso, el maestro de Olimpia, en una esquina del frontón oriental del templo Zeus, sitúa a un joven afilado y musculoso con las costillas marcadas. Era Alfeo, el primer río que apareció en un templo griego. Por eso, en Olimpia se sacrifica a Artemis y a Alfeo en el mismo altar. Por eso, en el medioevo, las aguas de Alfeo cambiaron de lecho para sumergir las piedras y las ofrendas de Olimpia, protegerlas con limo. Ese sería el comienzo del mito que ahora continuaremos. O sea, que ahora reflexionaremos sobre qué pensáis de este mito. De repente pensad, puesto aquí, después de las maravillas de Olimpia, del Zeus de Fidias. ¿Qué os ha parecido? Tal vez aquí aparecería un poquito, digo que con Alfeo, ¿Cómo? Con Alfeo aparece la idea del politeísmo. ¿De un? Del politeísmo. Zeus necesita de los otros dioses. Para conseguir su grandeza, necesita de Alfeo, que al convertirse en río, ¿Sí? da vida a la tierra
¿Ya? y las consecuencias de la naturaleza que van Bueno, a dar la posibilidad de Olimpia. ya, de acuerdo, está bien, está bien, está bien. Sí. Por supuesto que está descrito toda la belleza del paisaje, que está animado con el verde del lugar por las rías, por lo bueno de este río, ¿no? Y por la bondad de este río. Pero lo importante es que se encuentra con otro río, o sea, que es igual, que es lo que ahora tendremos que desmenuzar un poco más, ¿no? ¿Sí? Antes me he quedado con una frase que ha dicho Antes felicidad. de, antes Antes me he de, quedado con un elemento que ha nombrado, que ha dicho la felicidad, expertos en la infelicidad, la infelicidad. sí, me ha parecido algo que ha pasado por encima, ¿no? Porque lo ha nombrado, pero me parecía algo que a mí me ha resonado, ¿no? Una felicidad y que eran expertos en la infelicidad, La ¿no? infelicidad, exactamente. Es decir, o sea, Olimpia representa la felicidad. Sin embargo, los seres humanos son tan torpes que no son expertos en felicidad, sino que son, lo dice aquí, eso, expertos en infelicidad. Ese es el tema, ¿no? O sea, está bien que tú subrayes ese aspecto, porque esta es la cosa fundamental. Cómo el ser humano es inexperto en infelicidad. O sea, y no aprovecha todas las cosas de la naturaleza, que es lo que propone de alguna forma ese río Alfeo, fertilizando los campos, dando vida, como dice, en fin, como dices tú, ¿no? ¿Eh? Yo lo tomaba también, ¿Cómo? no, que yo lo tomaba desde que entiendo ¿Cómo? desde donde lo nombra usted, pero a mí me parecía interesante esto de ser expertos en la infelicidad, Sí. expertos en el sentido de que a lo mejor es algo que hay que transitar para poder llegar a estos Está bien, dioses. está bien. Quiero decir, esas serían de alguna forma las perversiones. Son los que son expertos en infelicidad. O sea, por ejemplo, toda la situación de Apolo, Apolo es experto en infelicidad. O sea, de alguna forma. Sin embargo, es sabio. Sin embargo, es el inspirador de las musas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en fin. ¿Alguna cosa más? Adelante, adelante, siga, siga. ¿Cómo? ¿Cómo? No, digo que siga. De acuerdo. Entonces, eh, 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 hemos visto el momento en que de alguna forma Olimpia nació gracias a Alfeo. Alfeo no era un elemento de la naturaleza.
que desea convertirse en bondadoso personaje alegórico, como un viejo actor recuperable un día en las lunetas de una villa renacentista. No. Alfeo era aquel joven de cabellos cortos y dorados, nervioso, representado por el maestro de Olimpia, que un día se transformó en río por amor. Él se transformó en río por amor. Era un cazador que un día decidió hacerse naturaleza. Daros cuenta el matiz, ¿no? Ese es el matiz. Fue el único amante que al convertirse en agua, la amada aceptó ser agua él mismo, sin dejarse ceñir por los manejos de una identidad. Voy a repetir este momento porque es muy sustancial, muy espiritual, muy profundo, muy hondo, muy de vinculación amorosa, etc. Era un cazador que un día decidió hacerse naturaleza. Fue el único amante que al convertirse en agua, la amada, aceptó ser agua él mismo. Tú eres agua, pues yo me hago agua, sin dejarse ceñir por las imágenes de una identidad. O sea, él no perdía su identidad, él ganaba identidad. ¿Estamos? Así alcanzó una unión que ningún hombre y ninguna mujer habían conocido. La unión de dos aguas dulces que no tardan en arrojarse juntas al mar. Suprema confirmación de la verdad de la historia de Alfeo fue el oráculo de Delfos, que quiso apoyarla con algunas de sus más hermosos versos. Y dice, en algún lado, en el campo neblinoso del mar, allí donde está Ortigia, cerca de Trinacria, la boca espumosa de Alfeo se mezcla con la fuente borboteante de Aretusa. ¿No? Esta es una de las descripciones del tema. ¿Alguna cosa más? ¿Qué os parece esta imagen? Porque es completamente lo contrario de lo que veíamos en el último seminario de la violencia de Apolo, ¿no? Aquí es el convertirse en agua, el ser agua, qué forma tan especial de hablar del amor, de la unión, de las identidades masculinas, de las identidades femeninas, qué forma tan discreta, qué forma tan fluida, qué forma tan clara, qué forma tan viva, tan viviente, tan acosa, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, tal vez ¿Cómo? me resuena la idea de esencia. No sé por qué mi aparato se oye bastante, os oigo bastante mal hoy, no sé por qué. Intentaré hablar Insisto. lento. Digo que me evoca la idea de esencia. De Esencia, la esencia máxima. La esencia máxima de una unión. Ya. ¿No? Como el elemento donde de alguna manera encontraremos el crisol. Ya. El crisol de
De todo. ¿De? De todo. El crisol de todo. Ya. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. A mí me evocaba el contraste desde el comienzo de este seminario, Sí, ahora, ¿no? sí, Estos dos puntos, ¿no? sí. De esa luminosidad, ¿no? Esa felicidad tan espléndida y tan Es la externa, palabra espléndida. Esta es la palabra. Aishiber. y ¿Sí? luego esta interioridad, ¿no? De Del acuerdo. agua. De acuerdo. Espléndida, interioridad. Sin parecerlo, ¿no? Exacto. Y sin perderse. O sea, a pesar de que hay un mar, a pesar de que hay un río, mantienen su identidad, tanto Alfeo como Aretusa. Los dos ríos no pierden su identidad, ganan su identidad. Es la lección de las lecciones. No pierdes su identidad si tú amas de verdad, profunda y hondamente. Ese es el tema. O sea, bueno, es una contraparte a lo que veíamos en Apolo, ¿no? Que era la violencia, el último momento era terrible, ¿no? Tuve que acordarme de Alfeo para contrarrestar la violencia de Apolo, ¿no? O sea, ¿qué nos queda de tiempo? ¿Qué nos queda? Prácticamente estamos son casi las 8. Son las Da dos. un O sea, minuto. bueno, entonces resulta que no podemos terminar el comentario sobre. Lo dejamos aquí. Y, el comentario el final sobre Alfeo y Arethusa, agua con agua, la fuente que brota de la tierra, la corriente que sube de las profundidades marinas, etc. Lo dejamos ahí para el próximo día y en una segunda parte el mito de Orfeo y una apertura a otros mitos un poco más dolorosos y difíciles que afrontar, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Sí? No, por mi parte, muchas gracias. ¿Eh? No, agradecerle el seminario. ¿Cómo? Agradecerle el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días. ¿Cómo? No, Nos en vemos. 15 días será 1 de mayo. Es ¿Cómo? festivo. El 1 de mayo es fiesta. Sí, ¿Verdad? entonces tendremos que pasar al tercero. Al tercero. Es 15 de mayo. El 15 de mayo. Sí. Bueno, está bien. Pues nada, pues hasta el 15 de mayo. Que no se seque el río Alfeo. Que el río crezca y sea y haga pensamientos fértiles y ricos, ¿no? O sea, es posible también un mito como el mito de Alfeo, ese juntarse de dos identidades como dos aguas diferenciables. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo. A vosotros. Hasta. ¿Qué día es? ¿Me habéis dicho? 15 de mayo. 15 de mayo. Ya queda reflejado aquí en el seminario. Muy bien.